La deuda externa de España ha bajado a sus niveles históricos desde el año 2006. Estamos diciendo mucho, la verdad. ¿Te habías enterado? Probablemente no, porque es una noticia que ha pasado muy desapercibida. No confundir deuda externa con deuda pública, porque eso le ocurre a muchísima gente y no es lo mismo para nada, por cierto. Pero como digo, ¿te habías enterado? Porque cuando sube la deuda pública o cuando baja la deuda pública, porque en realidad últimamente en España lo que está ocurriendo es que la deuda pública en valores absolutos aumenta, como ocurre en casi todos los países del mundo, y en términos relativos, que es lo importante, en porcentaje del PIB, baja. Pero solo nos hablan los medios que tratan de generar alarmismo de ese primer indicador de deuda pública en valores absolutos que está subiendo. Entonces tenemos casi todos los trimestres titulares súper alarmistas, catastrofistas, de que la deuda pública española va subiendo. Pero ahora tenemos una noticia de que la deuda externa de España baja, sigue bajando desde hace muchos años y que está en su nivel más bajo desde el año 2006 y ninguno dice ni mu. ¿Por qué? Porque se generaría la sensación de que la economía española va bien, porque uno piensa, sin saber muy bien qué es la deuda externa, pero dice esto es deuda y está bajando, tiene que ser positivo. Bueno, aquí vamos a ver que no necesariamente tiene por qué ser positivo y vamos a ver también qué está ocurriendo con la deuda externa, no la deuda pública, y también hablaremos de la distinción. Aquí tenéis el titular, yo solamente lo he visto en el diario El País, no sé si algún otro periódico más o menos de izquierda o de izquierda directamente lo ha publicado, pero yo solo lo he visto aquí. Por supuesto, ningún medio de derecha ha hablado de que la deuda externa en España ha bajado y que mucho menos ha caído a mínimo, ¿vale? Y aquí lo tenéis, el gráfico que podemos ver en este mismo artículo es bastante clarificador de lo que ocurre, ¿no? La deuda exterior neta, en este caso, luego definiré qué es esto, pues aumentó durante la burbuja inmobiliaria hasta el año 2010 más o menos, se mantuvo constante hasta el año 2015 y a partir de ahí empezó a bajar hasta la actualidad con la única excepción de la pandemia, ¿no? Que aumentó ligeramente, pero de forma muy temporal. Entonces, este gráfico, que es en porcentaje del PIB, no lo he dicho, no llegó al 100%, pero ahora mismo está pues debajo del 60%, pues nos da buena cuenta de que estamos a niveles del año 2006, un momento en el que era muy bueno en términos macroeconómicos para la economía española, ¿no? Entonces, insisto, nadie habla de eso, a pesar de que, fijaos el hambre que hay de esta información, o al menos sobre la doble vara de medir de los medios de comunicación de derecha, que solo te hablan de que la deuda pública aumenta, pero no te hablan de que la deuda externa baja, ¿no? Entonces, fijaos que yo puse aquí un tuit que os traigo y os leo literalmente. No entiendo por qué no están todos los medios de comunicación de economía, los economistas de derecha y los youtubers hablando de esto. Y enlacé la noticia, ¿no? Fijaos la cantidad de interacciones que ha tenido este tweet. O sea, 247.000 visualizaciones desde que lo publiqué, más de 3.000 retweets, que es muchísimo, más de 7.000 me gusta, 182 personas lo han guardado para verlo en otro momento, más de 1.000 respuestas, o sea, una locura. La mayor parte de las respuestas son, eso es mentira, porque han confundido deuda externa con deuda pública y encima piensan que es deuda pública en euros, ¿no? En valores absolutos en vez de ser en valores relativos. Pero bueno, es verdad que tampoco en términos relativos sería el nivel más bajo desde 2006, ¿no? En cualquier caso, como os digo, mucha ignorancia, mucha osadía también por responderme a mí como si supiesen más de este tema que yo, ¿vale? La inmensa mayoría no sabe más que yo de esto. Y así que voy a explicar un poco cuál es la diferencia entre la deuda externa en su categoría de bruta y neta y también con la diferencia de la deuda pública. O sea, la diferencia entre la deuda externa y la deuda pública, ¿no? Entonces, fijaos, aquí os traigo un dibujito que creo que puede ser bastante útil. Y es que la deuda externa bruta suma todos los pasivos que tenga cualquier agente económico del país del que estemos hablando. ¿Es España? ¿Deuda externa bruta de España? Bueno, pues es la deuda del Estado y las administraciones públicas, la deuda de la familia, la deuda de las empresas y la deuda de las empresas financieras, los bancos, con respecto a agentes económicos de fuera, ¿vale? Es importante, solo se mira lo que uno tiene de deuda frente al exterior. Por ejemplo, si el Estado español emite un bono público y se lo compra un agente económico de Japón, pues eso cuenta para la deuda externa bruta. Si una familia pues también pide un crédito directamente a un banco extranjero como el ING, ¿vale? O el que sea, pues entonces eso es deuda externa bruta, porque es una deuda de una persona de España, de un agente económico español, frente a alguien de fuera.
Si una empresa emite un bono y se lo compra un agente económico exterior, lo mismo. Pero también, por cierto, si una empresa dice, oye, yo quiero ampliar aquí mi capital, aumento mis acciones, aumento mi tamaño corporativo y alguien de fuera me lo compra, ¿vale? Fijaos, eso se contabiliza como deuda externa bruta también, y eso no suele ser considerado negativo. Puede serlo por análisis que podríamos hacer, los que no me voy a detener, pero según la visión dominante y convencional, eso no, que venga inversión extranjera directa, que venga gente de fuera a invertir en una empresa pública, pública o privada española, suele ser considerado como algo positivo. Bueno, pues eso se contabiliza como deuda externa bruta. Así que fijaos, si la deuda externa bruta en España está bajando su nivel de 2006, habría que ver un poco, bajar al detalle, qué tipo de deuda externa está bajando, porque si está bajando las acciones y las inversiones de agentes económicos en nuestro país, pues eso desde luego no sería bueno, ¿vale? Así que tener en cuenta que cuando se habla de deuda externa no es siempre algo que nos hace pensar en cosas negativas. Y por último, los bancos, que son los que más deuda externa bruta tienen, bruta y neta. ¿Por qué? Porque son bancos que, al fin y al cabo, por ejemplo, una familia pide un crédito al banco BBVA o al que sea un banco español. Bueno, pues ese banco, a su vez, puede que se esté endeudando con respecto a un agente económico exterior. ¿Cuál es el principal de todo? El Banco Central Europeo. Se considera un agente económico exterior. Así que todo el dinero que nos está prestando el Banco Central Europeo directamente al Estado español o directamente a los bancos comerciales, eso es deuda bruta externa también, ¿vale? O frente a un banco español que le pida un crédito a un banco alemán, pues lo mismo, eso es considerado también deuda externa bruta. Sin embargo, el gráfico que hemos visto no era deuda externa bruta, era neta. Y entonces, ¿qué es eso? Pues eso es quitarle a la deuda externa bruta, que es la deuda de todos los agentes económicos españoles frente al exterior, quitarle todos los activos que tengan esos mismos agentes económicos de España frente al exterior, ¿vale? Por ejemplo, el Estado español puede que tenga comprado en su haber un bono público de Francia, ¿vale? Esto además era antes muy típico con la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones era dinero que no se dejaba ahí muerto de risa, sino que se utilizaba en comprar bonos públicos de otro país. Bueno, pues eso es un activo, es algo que le otorga la capacidad de cobrar dinero en el futuro al Estado español, ¿vale? Cuando venza ese plazo, pues entonces el Estado francés le tendrá que pagar al Estado español, ¿vale? Eso es lo que es un activo financiero. O una familia, pues ¿qué puede ocurrir? Que haya comprado una acción de una empresa extranjera o un bono público de un Estado extranjero o tiene criptomonedas denominadas para un agente económico extranjero, ¿vale? Todo eso también son activos que computan para la deuda externa neta, porque le está restando eso. O lo mismo con una empresa, o lo mismo con un banco, ¿no? Entonces, cuando tú a toda esa deuda bruta, externa bruta, le restas la cantidad de activos que tiene frente al exterior, te sale la deuda externa neta, que obviamente es menor, incluso puede volverse positiva, ¿vale? En vez de ser, negativa, en vez de ser un valor positivo, puede ser negativo. Ahora veremos por qué. Y la deuda pública es algo muy diferente, como habréis podido ya inferir de todo lo que hemos visto, y es los pasivos que tienen las administraciones públicas con respecto a cualquier otro agente económico. Es decir, con respecto a agentes de fuera, pero también con respecto a agentes de dentro. Ya sean familias, ya sean empresas, ya sean bancos. Entonces la deuda pública no es equiparable para nada a la deuda externa, a pesar de que mucha gente tiene eso en la cabeza, no sé muy bien por qué, porque aparece, empieza por la misma palabra, ¿no? Que es deuda, pero no, importantísimo tener en cuenta que la deuda pública es otra cosa, y es verdad que podríamos decir la deuda pública está compuesta por una parte de deuda bruta del Estado frente a los agentes económicos, pero a eso hay que sumarle también, obviamente, la deuda que tiene el Estado frente a las empresas, familias e instituciones financieras, ¿no? Y ahora vamos con los datos, porque fijaos cuáles son los países que más deuda externa, en este caso bruta, ¿vale? Este gráfico es de deuda externa bruta, tiene Estados Unidos. No creo que alguien pueda decir que es un país que se encuentra en problemas económicos, precisamente ahora que está creciendo a unos niveles muy exagerados, ¿no? Muy importantes. Entonces, tampoco hay que hacer una equiparación entre tener una deuda externa muy elevada y que te vaya mal la economía. Pues no. ¿Por qué? Pues en parte porque lo que he dicho, ¿no? Si hay muchos agentes económicos extranjeros invirtiendo en Estados Unidos, eso se considera deuda externa bruta.
o si hay mucha gente prestando dinero, comprando bonos públicos del Estado de Estados Unidos, pues eso es algo que le está dando recursos financieros, está apoyando al fin y al cabo la deuda pública de Estados Unidos, es algo positivo, ¿vale? Entonces, lo mismo. Estados Unidos, luego el siguiente, ¿cuál es? Japón, es sobre todo por la deuda pública, pero no solo. También tenemos Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, por supuesto, estos son valores absolutos. Y entonces los países más grandes tienen más. China, por ejemplo, es la segunda, por ser un país muy, muy grande. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo. Tener una deuda externa muy elevada no es necesariamente algo malo. Así que cuando veamos el titular de la deuda externa se está reduciendo, no pensemos inmediatamente en que es algo positivo. Insisto en ello. Y aquí se pone, por cierto, en comparación con el Producto Interior Bruto, para que veáis, pues, que en términos relativos, ¿no? Pero no me voy a detener más en esto. Y ahora aquí, esto quizás sea lo más interesante de todo lo que vais a ver, y es que la deuda externa, medida en porcentaje del PIB, en este caso, ya decíamos que aumentó durante toda la burbuja inmobiliaria, se mantuvo más o menos estable hasta el año 2016, más o menos, y luego empezó a bajar. Pero no bajó por igual, o no se comportó igual la deuda externa neta privada que la pública, ¿vale? Fijaos, la barra roja es la deuda externa neta de lo público, ¿vale? Del sector público. Y la azul es la del sector privado. Y fijaos qué es lo que le ocurre a la del sector privado, que en 2022 se volvió negativa. ¿Cómo es posible esto? Pues porque es la deuda externa neta, ¿vale? Es todos los pasivos que tienen los agentes económicos frente al exterior, menos los activos que tienen frente al exterior. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Por un lado, las empresas y familias se han ido desendeudando, después de la burbuja inmobiliaria, estaban súper endeudadas, se han ido desendeudando, y sobre todo ha ocurrido algo también muy importante, y es que los bancos privados, ahora lo veremos, se han desendeudado mucho frente al exterior y siguen además invirtiendo en el exterior. Por eso la deuda externa neta es en este caso negativa desde el año 2022, ¿no? Y esto ha sido sobre todo por el incremento de los tipos de interés. Si el Banco Central Europeo eleva los tipos de interés, lo que hace es remunerar con más dinero los depósitos que tienen los bancos en su sede, la sede del Banco Central Europeo. Por la cara, de esto hemos hablado en muchísimas ocasiones. Los bancos comerciales no han hecho nada diferente, pero les están regando de dinero. Claro, con esa cantidad de dinero van devolviendo sus deudas, se van sanando su balance y al final tienen mucha menos deuda externa neta con respecto al extranjero, que en este caso sería el Banco Central Europeo, ¿no? Y al revés, la deuda externa neta pública se ha mantenido en alza, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, primero por el rescate bancario, o sea, deuda privada externa se pasó al erario público, y luego con todo lo de la pandemia y todo lo del Banco Central Europeo, que es algo que vamos a comentar ahora con este gráfico. Fijaos, desde el año 2015, cuando Draghi dijo que voy a salvar el euro y aquí se va a hacer todo lo que sea necesario para salvar el euro y el proyecto de la Unión Europea y de la eurozona concretamente, ¿qué hizo el Banco Central Europeo? Crear cantidades inmensas de dinero, ¿vale? Crearla de la nada para comprar bonos públicos de países, pero también bonos privados, por cierto. Y claro, si tú eres una empresa española y tienes un bono y ahora te lo compra un banco central europeo, pues entonces tu deuda se está reduciendo. O por verlo de otra forma, ¿no? Si ahora el Estado español tiene bonos públicos que están en manos de una empresa o una familia española, eso no es deuda externa, ¿vale? Porque lo tiene un agente económico español. Pero si ahora de pronto llega el Banco Central Europeo y dice, creo dinero y te lo compro, entonces se convierte en deuda externa, que por cierto es algo positivo, que te lo compre un banco central, porque el Banco Central no va a quebrar, no te va a generar presión, te está reduciendo la prima de riesgo, pero la deuda externa pública, en este caso, aumenta, ¿vale? Y lo mismo con los bonos privados, insisto, ¿no? Hay una gran empresa que tiene bonos privados, lo ha comprado un agente económico español, pero ahora va el Banco Central Europeo y se lo compra con dinero creado de la nada, de nuevo aumenta la deuda externa, en este caso privada. Así que ya veis la cantidad de posibilidades que hay aquí, algunas son positivas, otras negativas, otras depende de cómo se mire, pero ver reducir la deuda externa, pues no te dice nada, habría que bajar al detalle. Aquí para ir terminando os traigo simplemente pues un gráfico en el que podemos ver cómo se han ido desendeudando las familias, pero sobre todo las empresas, desde el año 2010, las rojos son la familia y hogares y entidades sin ánimo de lucro, y los azul son las empresas productivas, las no financieras. Bueno, pues su deuda ha ido cayendo, salvo el paréntesis de la pandemia, y esto también ayuda a explicar
que obviamente se reduzca la deuda externa bruta y neta. Y también, por supuesto, no perdamos de vista que como se mira en términos relativos, porque tiene mucho más sentido, si el Producto Interior Bruto aumenta bastante, y está aumentando bastante, en parte por la inflación, en parte por el desarrollo económico de rebotar después de la pandemia, etcétera, etcétera, pues eso también tiende a empujarte el indicador a la baja, ¿no? Aquí tenéis la noticia que os decía de la deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo se reduce a mínimos históricos en abril de 2024. ¿Por qué? Pues lo que estoy diciendo, el Banco Central Europeo está hinchando de dinero por la cara a los bancos comerciales, además dinero sin contraprestación, es dinero a fondo perdido, es dinero para ti, porque está remunerando las cuentas que tienen los bancos en el depósito del Banco Central Europeo, porque han aumentado los tipos de interés y ya está. En cambio, los bancos comerciales a nosotros no nos remuneran apenas los depósitos que tenemos en sus sucursales. O sea, el robo, la estafa, el timo del que hemos hablado tantísimo tiempo. Así que nada más, lo dejo aquí para poner simplemente en atención de la gente que la deuda externa pues ha caído, como aquí podemos ver, a niveles del año 2006, y eso que más allá de llamarle la atención a los medios de comunicación que casualmente no quieren hablar de eso, pues está aquí la reflexión sobre que el hecho de que baje la deuda externa neta o bruta no es necesariamente algo positivo. Habría que bajar al detalle para ver qué es lo que está bajando, qué es lo que está subiendo y si eso es algo bueno o es algo malo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.